Los relinchos empezaron a las primeras horas de la tarde. No uno, varios, de distintos animales del grupo, en distintos momentos, orientados hacia distintas partes del horizonte, como si el animal que buscaban pudiera estar en cualquier dirección. No eran relinchos de alerta ante un predador. Ese sonido tiene una calidad específica, una urgencia inmediata que cualquier animal del grupo reconoce y a la que responde de forma casi automática. Cabezas que se levantan, orejas que se orientan, el grupo que se compacta en la dirección del peligro detectado. Eran otra cosa, más prolongados, más repetidos, orientados hacia distintas direcciones sin encontrar respuesta. El tipo de vocalización que los etólogos describen como llamada sin destinatario. La manada lo estaba buscando. No sabían lo que había pasado. Los caballos no tienen acceso al tipo de información que les permitiría entender que el garañón que había defendido ese territorio durante 8 años no iba a volver. Lo que tenían era su ausencia, y esa ausencia, sin explicación, sin señal de cierre, sin el cuerpo que les dijera que el ciclo terminó, es, en términos de comportamiento equino, una de las situaciones más desestabilizadoras que una manada puede experimentar. La ausencia que lo cambia todo no empieza con violencia. Empieza con ese sonido, con relinchos que salen al aire y no encuentran respuesta. Y en las horas que siguen, algo en la estructura del grupo empieza a moverse. Hay un error persistente en la forma en que la mayoría de la gente imagina lo que pierde una manada cuando pierde a su garañón. El error es creer que pierde su liderazgo. Y ese error viene de una confusión entre visibilidad y función. El garañón es el elemento más visible de la manada. Es el más grande, el más activo en los bordes del grupo, el que produce los comportamientos más espectaculares. Las cargas, los enfrentamientos, las vocalizaciones de alerta que se escuchan a kilómetros. La visibilidad se lee como autoridad y la autoridad se lee como liderazgo. Ninguna de esas dos ecuaciones es correcta. No lo pierde. El liderazgo en una manada de caballos salvajes no reside en el garañón, reside en la yegua dominante, la que tiene el mapa del territorio, la que decide hacia dónde se mueve el grupo, la que lleva en su sistema nervioso años de memoria sobre dónde está el agua en cada estación, qué rutas son seguras, qué zonas del territorio presentan riesgos específicos que los animales más jóvenes todavía no aprendieron a leer. Eso no desaparece cuando el garañón desaparece. Lo que desaparece es el escudo. No es una metáfora, es una descripción funcional exacta de lo que el garañón hace dentro de la estructura de la manada. Patrulla el perímetro mientras la yegua dominante lleva al grupo al agua. Confronta a los machos que se acercan con intenciones de competencia, mientras la yegua evalúa si el territorio actual tiene suficiente forraje para quedarse. Se interpone entre el grupo y los predadores, mientras las yeguas adultas organizan la respuesta de huida de los potros. Esa distinción no es semántica, tiene consecuencias directas y medibles sobre lo que le pasa al grupo en las horas, los días y las semanas que siguen a la pérdida. La yegua dominante puede seguir guiando al grupo hacia el agua, puede seguir tomando las decisiones de movimiento que la manada siga sin cuestionarlas. Puede mantener la jerarquía interna con la autoridad acumulada que sus años de liderazgo construyeron. Lo que no puede hacer es lo que el garañón hacía en el perímetro: patrullar, confrontar, interponerse entre el grupo y lo que viene de afuera. Y lo que viene de afuera, cuando el perímetro queda sin defensa, no tarda en detectarlo. Los garañones solitarios, los que los investigadores llaman bachelors, tienen una sensibilidad para la inestabilidad de las manadas cercanas, que resulta difícil de explicar sin recurrir a conceptos que la biología del comportamiento toma con cautela. Pero los datos son los datos. En zonas con poblaciones de caballos salvajes monitoreadas con seguimiento GPS, las observaciones de campo documentan consistentemente que los períodos de inestabilidad de liderazgo en una manada, por pérdida del garañón, por enfermedad severa, por el tipo de debilitamiento progresivo que la edad produce en los machos dominantes, coinciden con una mayor actividad de aproximación
por parte de garañones solitarios en el área. La lógica evolutiva es directa. El macho, que puede detectar cuando una manada está vulnerable y actuar en ese momento, tiene más oportunidades de reproducirse que el que no puede. Ese cálculo, repetido durante millones de años, produjo animales con una capacidad de lectura del contexto social de las manadas vecinas, que no es conscientemente deliberada, pero que produce resultados tan consistentes que funcionalmente opera como estrategia. Cuando el garañón desaparece, la ausencia que lo cambia todo emite una señal. No en ningún sentido místico, en el sentido concreto de que los patrones de patrullaje cambian, los relinchos de alerta y búsqueda aumentan, la cohesión espacial del grupo se modifica. Esos cambios son información disponible para cualquier animal que esté monitoreando la manada desde los márgenes del territorio. Y los bachelors están monitoreando, siempre. Lo que ocurre cuando uno de ellos decide que el momento es adecuado no tiene nada de ordenado. La primera fase es aproximación. El macho solitario se acerca al perímetro del territorio de la manada, que ahora no tiene quien lo defienda con la misma consistencia que antes. Las yeguas perciben la presencia antes de que el macho sea visible. El olfato y la audición de los caballos procesan información a distancias que el ojo humano no puede cubrir. El nivel de alerta del grupo sube de forma medible. La frecuencia cardíaca aumenta. Los animales pasan más tiempo en posición de vigilancia y menos en pastoreo. Los potros se acercan a sus madres con una insistencia que en condiciones normales no tendrían. La yegua dominante evalúa la situación con la misma capacidad de lectura de amenazas que la define en cualquier otro contexto de riesgo. Pero la evaluación, esta vez, lleva a un resultado diferente al habitual. Sin el garañón, la respuesta activa de defensa del territorio no está disponible de la misma forma. La opción de moverse está disponible, la de resistir mucho menos. Y si hay más de un bachelor que detectó la misma oportunidad al mismo tiempo, lo que ocurre con cierta frecuencia en zonas con alta densidad de machos sin manada, lo que sigue no es una toma de control ordenada. Es un periodo de competencia entre machos que puede extenderse durante días o semanas, con el grupo femenino en el centro de un conflicto que no buscó y que paga con estrés constante, movilidad errática y una vulnerabilidad frente a predadores que ningún enfrentamiento entre machos reduce. El caos real no empieza cuando el garañón muere. Empieza cuando los que monitoreaban su debilitamiento desde los márgenes del territorio, a veces durante semanas, detectan que el momento que esperaban finalmente llegó y se acercan al perímetro que ya no tiene quien lo defienda. Las yeguas, en ese periodo, no son pasivas. Esto es importante de señalar con precisión porque la imagen que a veces emerge de estas situaciones, el grupo femenino esperando pasivamente que los machos resuelvan el conflicto entre ellos, no corresponde a lo que los registros de campo muestran. La yegua dominante toma decisiones activas durante todo el periodo de inestabilidad. Decide cuándo el grupo se mueve y hacia dónde. Evalúa si la situación de riesgo justifica abandonar el territorio habitual, con todo el costo que eso implica en términos de acceso a recursos conocidos, o si es posible mantener la posición con mayor vigilancia. Puede posicionarse entre el macho intruso y las yeguas más jóvenes, regulando el acceso de formas que no son confrontación directa, pero que tienen efectos reales sobre la dinámica del conflicto. Las yeguas adultas también tienen algo que el macho intruso no tiene: memoria del territorio. Esa memoria, ¿dónde está el agua en la temporada seca? ¿Qué rutas tienen menor riesgo de predadores? ¿Qué zonas del territorio son más defendibles que otras? Es información que el nuevo macho, por más agresivo que sea, no puede adquirir en días. Y en los primeros periodos después de un cambio de liderazgo, esa asimetría de información pone a las yeguas en una posición que no es de poder formal, pero que tiene consecuencias reales sobre la viabilidad del grupo. El poder visible nunca estuvo donde todos miraban. Estuvo durante todo el tiempo en las yeguas que guiaban al grupo hacia el agua mientras el garañón patrullaba el perímetro, en la que llevaba el mapa del territorio en la cabeza.
en la que tomaba la decisión de cuándo moverse y hacia dónde, sin necesidad de confrontación ni de exhibición. En la que, cuando el garañón desaparece, sigue tomando esas decisiones porque nadie más en el grupo tiene la información que se necesita para tomarlas. Existe una parte de este proceso que es necesario describir con precisión y sin eufemismos, porque es la que más cambia la imagen de lo que ocurre realmente después de un cambio de liderazgo en una manada de caballos salvajes. Es también la parte que más incomoda cuando se presenta sin contexto. Y precisamente por eso es importante presentarla con contexto. Es el infanticidio. Cuando un nuevo garañón establece control sobre un grupo que tiene potros jóvenes, especialmente potros menores de 6 meses que todavía dependen de la madre, puede atacarlos. No en todos los casos, no en todas las poblaciones con la misma frecuencia. Las tasas documentadas varían según el ecosistema, la densidad de competencia entre machos y las características individuales del animal que asume el control. Pero ocurre, y la lógica evolutiva que lo explica es la misma que explica comportamientos similares en otras especies de mamíferos donde el macho no puede distinguir con certeza si la cría que está presente es suya o de un rival. Una yegua con potro joven no entra en celo de forma inmediata. El proceso de lactancia suprime el ciclo reproductivo durante meses. Para el nuevo garañón, eso significa meses de retraso en su primera oportunidad de reproducción dentro de la manada. El potro que murió es, en el cálculo frío de la selección natural, el obstáculo que se interpone entre el nuevo macho y su primera descendencia. La naturaleza no es cruel, es eficiente. Y esa eficiencia, vista desde adentro del proceso, tiene un costo para los individuos específicos que ningún marco evolutivo de largo plazo puede hacer desaparecer. Las yeguas lo saben. Su comportamiento de protección activa hacia los potros más jóvenes durante los periodos de cambio de liderazgo, documentado consistentemente en poblaciones monitoreadas de mustangs y caballos cimarrones de Sudamérica, muestra que el riesgo es percibido y respondido de forma activa, no resignada. Los 3 escenarios posibles después del periodo inicial de inestabilidad tienen consecuencias muy diferentes para el grupo a largo plazo, y lo que determina en cuál de los 3 termina una manada específica no es predecible con precisión desde afuera, depende de demasiadas variables individuales y contextuales que interactúan de formas que ningún modelo simple puede capturar. En el primero, un solo macho logra establecer dominancia suficiente como para que los demás competidores se retiren. El conflicto cesa. El grupo tiene de nuevo un garañón funcional que puede defender el perímetro. La yegua dominante puede retomar sus decisiones de movimiento sin la interferencia constante del caos de competencia. El orden se restablece. El costo fue el periodo de vulnerabilidad, el estrés acumulado, los potros que eventualmente no sobrevivieron. Pero el resultado para la manada como entidad colectiva es funcional. En el segundo, la competencia entre machos produce una fragmentación del grupo. Las yeguas se dividen, algunas siguiendo a un macho y otras a otro, o simplemente moviéndose en subgrupos más pequeños que eventualmente se consolidan con diferentes machos en diferentes territorios. La manada que existía deja de existir como unidad. Lo que queda son grupos más pequeños, con menos escala, con mayor vulnerabilidad individual ante predadores y menor resiliencia frente a las variaciones del territorio. En el tercero, el menos frecuente pero el más costoso para todos los individuos involucrados, la inestabilidad se prolonga. Ningún macho logra dominancia suficiente. La competencia continúa. El estrés fisiológico del grupo se acumula durante semanas. La tasa de supervivencia de los potros cae. El estado corporal de las yeguas se deteriora porque el estrés crónico tiene costos metabólicos reales. Y la vulnerabilidad frente a predadores se extiende durante todo ese periodo sin resolución. Ese tercer escenario es, en términos de costo colectivo para el grupo, el más devastador. Y también el más difícil de predecir desde afuera, porque depende de variables individuales, la fuerza relativa de los machos competidores, la densidad de bachelors en el área,
la capacidad de la yegua dominante para mantener cohesión bajo presión extrema, que ningún modelo simple puede capturar. Hay algo que los datos de largo plazo sobre poblaciones de caballos salvajes muestran que contradice la lectura más simple de este proceso como puramente negativo para la manada. La rotación de garañones, con todo el costo que produce en términos de inestabilidad, de potros perdidos, de periodos de vulnerabilidad, tiene un efecto sobre la diversidad genética del grupo que es, desde la perspectiva de la especie, beneficioso. Un garañón que lidera una manada durante 10 años concentra su material genético en la descendencia de ese grupo de forma acumulativa. Las crías de esas 10 temporadas reproductivas comparten su mitad paterna. Si ese garañón tiene alguna predisposición genética hacia enfermedades específicas, esa predisposición se distribuye ampliamente en el grupo. Si hay alguna limitación en su perfil inmunológico, esa limitación se hereda. La llegada de un nuevo garañón desde una línea diferente interrumpe esa concentración, introduce variación. La descendencia de la temporada siguiente tiene una mitad paterna con un perfil completamente diferente. La diversidad del grupo aumenta. Ese mecanismo no es un accidente. No es un subproducto indeseado de un proceso que la naturaleza toleraría si pudiera evitarlo. Es exactamente lo que la selección natural produce cuando favorece el comportamiento que lo genera. Poblaciones que tuvieron mayor rotación de machos dejaron más descendencia viable, y esa ventaja se acumuló generación tras generación hasta producir los patrones que observamos hoy. Los grupos con rotación de machos tuvieron, durante millones de años, mayor variedad inmunológica que los grupos sin rotación, y esa variedad se traduce, en el largo plazo, en mayor resiliencia colectiva frente a las enfermedades que cualquier ecosistema concentra en sus poblaciones residentes. El costo del período de inestabilidad es real, el beneficio de la rotación también. Ambos son parte del mismo proceso. Hay algo en todo este proceso que, cada vez que reviso los datos de campo con suficiente detalle, me resulta difícil de reducir a pura biología sin que quede algo sin decir. La manada que buscaba al garañón en las primeras horas no estaba siendo irracional. Estaba haciendo exactamente lo que una estructura social compleja hace cuando un elemento central desaparece sin explicación: buscar, llamar, esperar respuesta. Ese comportamiento no resuelve el problema, pero es lo que el sistema tiene disponible antes de que la nueva información, la llegada de los machos, el conflicto, el reorden, obligue a adaptarse. Y hay algo en esa imagen, el grupo que llama a alguien que no va a responder, que dice algo sobre cómo funciona la pérdida en cualquier sistema social complejo, no solo en los caballos. Volvamos a los relinchos del principio. La manada que buscaba al garañón en las primeras horas después de su desaparición no sabía lo que iba a pasar después. No podía saber que en días o semanas habría machos nuevos llegando al perímetro, que habría conflicto, que la estructura que conocían iba a cambiar de formas que ningún individuo dentro del grupo podía anticipar. Lo que sabía era que algo faltaba, y esa ausencia, sin explicación, sin cierre, sin la información que les permitiera ajustar su comportamiento de forma inmediata, era suficiente para activar el estado de alerta que los meses siguientes iban a confirmar que era adecuado. Los caballos no razonan el riesgo, lo perciben, y la percepción que desencadena ese estado de alerta en las horas siguientes a la pérdida del garañón es, en términos de ajuste al peligro real que viene después, exactamente correcta. La ausencia que lo cambia todo no es solo la ausencia del garañón específico, es la ausencia de la función que él cumplía, el escudo que se fue, el perímetro que quedó abierto, la señal que esa apertura emite hacia los márgenes del territorio donde los bachelors esperan. Todo eso empieza con ese sonido, con relinchos que salen al aire y no encuentran respuesta. Y en el silencio que sigue, la manada, sin saberlo, sin poder formularlo de ninguna forma, ya está en el primero de los días que van a redefinir lo que ese grupo es y lo que va a hacer. El proceso que viene no tiene marcha atrás,
Lo único que determina cómo termina es lo que cada individuo del grupo, la yegua dominante con su memoria, los machos que se acercan desde los márgenes, los potros que dependen de decisiones que no pueden tomar, hace en las semanas que siguen. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la pérdida del garañón no es el fin de la manada. Es el inicio de un proceso que puede durar semanas o meses, que tiene costos reales para los individuos más vulnerables del grupo y que termina, si termina bien, con una manada que encontró su nuevo equilibrio. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.